Enrique, te escuchaba hacer un comentario sobre la velocidad del cambio y hacías una reflexión. Hemos quedado, decías algo así como, nos da vértigo pensar lo que van a ser los próximos 5 años después de haber visto lo que fueron 5 años para atrás. Y cuando pensás en eso, me imagino, pensás por un lado como en los avances tecnológicos, en el cambio que nos propone la tecnología, pero por otro lado me imagino que también estás pensando como en la dimensión humana de ese cambio, ¿no? Sí, la tecnología en sí no es nada, claro. O sea, es una herramienta. Las herramientas son buenas, malas o regulares según cómo las utilicemos. Lo importante es pensar en los efectos de la tecnología, ¿no? Cómo hemos cambiado como especie humana. O sea, yo creo que lo importante es entender que la especie humana es la única que realmente tiene la capacidad de afectar tanto a su contexto, al contexto que le rodea, ¿no? En su momento pues, llamamos o conocimos como edad de piedra a una edad en la cual el hombre tallaba o pulía piedra, ¿no? Y después pasamos a la edad del bronce o a la edad del hierro, ¿no? En distintas generaciones, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada tecnología da forma prácticamente a una etapa de la historia, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Esto que tenemos aquí, que a mí ya me resulta extraño, porque ya no hacía mucho que no veía uno, porque mi auto es eléctrico, ¿no? ¿Cuánto tarda? O sea, hemos vivido toda una época caracterizada, pues, por ejemplo, por esto, ¿no? Por los combustibles fósiles. ¿Cuándo esto pasa a ser efectivamente una antigüedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da vértigo? Pues nos da vértigo porque efectivamente ahora sabemos que esa forma de afectar al contexto se ha convertido en la evidencia de que nos quedan 2 o 3 décadas al ritmo que llevamos, ¿no? Para que se acabe la civilización humana. Y nunca ha estado la civilización humana en la tesitura de enfrentarse a su final. Y ahora en este momento estamos en ese momento, estamos ahí, ¿no? Cuando decís un cambio cultural, que hay tantas dimensiones involucradas, sí, para lograr un cambio cultural, no sabía que estabas tan preocupado, no sé si la palabra es activista, pero estás muy preocupado, ¿no? Por el tema del... Yo creo que es un tema que si no te obsesiona es que no lo has terminado de entender. O sea, porque hay todavía mucha gente que cuando hablas de esto dice o cree que hablamos de teorías. No, es una teoría. Y te dicen, no, pero hay otras teorías que dicen que son las manchas solares, o que es, o tienes otra curiosa vertiente, que son los fatalistas. Da igual, hagamos lo que hagamos, estos son eras geológicas y está marcado por las eras geológicas el final de la humanidad. No, no es así. O sea, todo el calentamiento que se está produciendo lo es en realidad por actividad humana. Y como tal podemos revertirlo todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que con lo que chocamos no es con la tecnología, tenemos tecnología para revertirlo. Ahora, a nadie le gusta pues, que le digan que no va a tener, o que es mejor que no tenga un auto, o que ese auto tiene que ser eléctrico. ¿Por qué un auto eléctrico es tan caro? Porque no hemos sido capaces de estimular una competencia en las grandes empresas de automoción. Y por lo tanto la única que lo está provocando es Tesla, que es una compañía intentando posicionarse en un lugar del mercado determinado. Si tú forzases con una prohibición radical a todas las marcas de automoción a producir automóviles eléctricos, esa competencia generaría automóviles eléctricos a un precio perfectamente, en todos los niveles de precio. Ahora, a ver quién es el político alemán que le dice a la industria alemana de automoción que tiene que olvidarse de las inversiones. Cuando tú pones un vehículo nuevo en la calle, lo pones para 40 años. ¿Cómo convencemos a esas industrias de que el plazo de amortización... ¿no? Pues, hombre, yo lo veo muy sencillo. Les tienes que decir simplemente, si no lo hacemos, morimos todos. ¿Qué tipo de líderes de diferentes... pueden ser líderes o sociales o líderes más vinculados a la tecnología? ¿Admirás a algún personaje público o alguno te despierta algún respecto particular? Sí, a muchos, sin duda, pero vamos, seguramente la última gran líder que ha aparecido y que inesperada completamente es una niña de 16 años sueca, ¿no? Greta.
como una persona, pues además pues muy posiblemente con algún tipo de trastorno de atención o de tal, es capaz de inspirar todo un movimiento que lleva a que un montón de escolares hoy en día, de niños de colegio, decidan que determinados viernes no van a sus clases y se van a manifestar, porque dicen somos la última generación que puede parar esto, que puede parar el cambio climático. Después lo que haga la siguiente generación ya no importa, ya no van a tener opción, grados de libertad para cambiar esto. O sea, cualquier cambio que hagamos tiene que producir antes de 2025 y no, como dicen nuestros políticos, en 2040 o 2050. Lo que hagas en 2040 o 2050 no importa, da igual, ya estamos puesta abajo, ¿no? Entonces, es capaz de inspirar ese cambio, es capaz de que sí, que en el medio se convierte en una figura mediática y podrá capitalizar eso, perfecto, me parece muy bien que lo haga, ¿no? Pero ¿qué ha conseguido? Ha conseguido reunirse con líderes mundiales, ha conseguido que los laboristas británicos digan, o ha conseguido que el Reino Unido declare la emergencia climática, por Dios. El próximo salto, ese mundo que no vamos a reconocer, ¿crees que está cerca también? Sí, yo creo que si tenemos la posibilidad de llegar a ello, yo creo que vamos a un mundo en el que las computadoras dejan de ser lo que conocimos que eran las computadoras, en el que la computadora era un objeto programable y la computadora pasa a ser algo con capacidad de aprender, de tú suministrarle datos, ser capaz de extraer patrones de esos datos y hacer cosas. No quiere decir que la computadora piense. Es decir, no estamos hablando de... Cuando hablamos de inteligencia artificial, el término inteligencia artificial tiene un problema, y es que la gente piensa que efectivamente estamos creando inteligencia artificial, y eso es falso. No hay nadie trabajando en intentar que una máquina piense como tal. Machine learning es un término mucho más apropiado, porque lo que estás evocando es que una máquina aprende a partir de unos datos y es capaz de utilizarlos para, por ejemplo, construir lenguaje humano o para hacer una serie de cosas, sobre todo para generar un proceso de automatización mucho más eficiente y mucho más inteligente, que va a llevarnos a que muchos trabajos se conviertan en redundantes. No sé si es como una fantasía global o un mito, para usar una palabra que usaste hace un ratito, que es esta de nos van a cambiar, van a trabajar máquinas en vez de hombres. ¿Entendés que esto va a ser tan así? ¿Cómo ves ese futuro? A ver, los primeros trabajos que claramente se van a sustituir son los trabajos que poca gente quiere hacer, las 4 Ds que hablan los americanos, los trabajos aburridos, dull, o deshumanizantes, o peligrosos, o sucios, ¿no? Dirty, dull, dangerous, ¿no? Todas estas Ds, ¿no? ¿Por qué? Pues por lógica. ¿Quién quiere tener a un minero a no sé cuántos metros bajo, o miles de metros bajo tierra, arrancando carbón de las entrañas de una mina, ¿no? Cuando puede meter un robot? Y el robot encima no es que lo haga, es que lo va a hacer mejor, porque es capaz de tener una visión mayor, ¿no? de una capacidad de detección y una sensorización mejor que la que tiene el propio minero, ¿no? Pero de ahí empezamos a pasar, pues no sé, piensa por ejemplo en la automatización de un almacén de Amazon, ¿no? En un almacén de Amazon al principio tenías los pickers y los packers. ¿Qué es un picker? Es una persona a la que le pones un auricular en la oreja, le empiezas a decir quiero tal producto que está en tal coordenada, el picker tiene que irse corriendo a por ese producto, corriendo por si no le da tiempo a cumplir sus objetivos, ¿no? Hay una leyenda negra que dice que acaban orinando en una botella para no perder tiempo yendo al, ¿no? Está así toda su jornada laboral, ¿no? Y cuando termina su jornada laboral y se va a su casa, oye voces. Está agotado y además oye voces. Claro, ¿no? O sea, muy es alienante. Un trabajo horroroso, ¿no? Entonces, cuando sustituyes al picker por un pequeño robot de este tamaño que se mete debajo de las estanterías, las eleva, se las lleva al packer, dices, hombre, para el picker es una putada, porque, con perdón, porque realmente, aunque su trabajo fuera alienante y horrible, pues le servía para llevarse un dinero, ¿no? y para vivir de ello, ¿no? Pero, ¿qué es lo siguiente que ha hecho Amazon? Pues aplicar algoritmia a la negociación de grandes cuentas. Y la negociación de grandes cuentas, ¿no? A cuánto vendemos tu producto, si lo ponemos en oferta o no lo ponemos, etcétera, no lo hacían pickers, lo hacían era un trabajo de cuello blanco. Claro. Entonces, ¿cuántas cosas vamos realmente a poder automatizar? Pues seguro que muchas, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Es siempre bueno. O sea, la discusión de qué hacemos en una sociedad en la que eliminamos puestos de trabajo es como aquel anuncio de IBM que había hace muchos años, ¿no? De 2 personas viendo una obra, una construcción, y uno de ellos señala a la excavadora y dicen, fíjate, si no fuera por esa excavadora, ahí habría 12 personas trabajando, ¿no? Con sus palas. Y el otro le dice, pues si es por eso no te preocupes, les quitamos las palas, les damos cucharitas y en vez de 12 te puedes poner 200 para hacer el mismo trabajo.
Sí, pero es un poco absurdo, ¿no? O sea, no, ¿qué vamos a crear? Bullshit jobs, trabajos absurdos, ¿no? Ponemos a una persona a llevar papeles de aquí a allí para que otro los lleve de allí para acá, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo el trabajo como una especie de, fíjate que es casi una evocación religiosa, ¿no? Trabajarás con el sudor ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y si no lo haces, ¿qué pasa? ¿Que estás fallándole a tu Dios o algo así? Pues no, si no lo necesitas hacer porque resulta que puedes vivir sin trabajar y puedes dedicarte a crear o a descansar o a disfrutar o a... ¿Por qué sería malo algo así? ¿Cuál es el drama de las ciudades hoy en día? Se han vuelto... Nos hemos pasado décadas diseñando las ciudades para el automóvil, ¿no? Por lo tanto, hoy en día una ciudad es un sitio incómodo en el que si tú aislases todas las zonas por las que solo circulan los automóviles o si te atreves a cruzar, pues hazlo a tu propio riesgo, ¿no? Es una imagen absurda. Hay un artista que se dedica a dibujar eso, a dibujar barrancos, sí, agujeros enormes en todos los sitios que están reservados para el automóvil, ¿no? Y te das cuenta de que tu ciudad es completamente absurda. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando construimos un sistema de transporte mucho más eficiente? El auto, diseñar las ciudades para el auto se ha convertido en la gran maldición. El sueño de Henry Ford de un automóvil para cada norteamericano que hemos excedido, porque en el sitio, en la ciudad en la que yo vivo, lo normal es que haya un mínimo de 3-4 autos por familia. Entonces, ¿qué ocurre con algo así? Pues que realmente el automóvil es la peor compra que hemos hecho en nuestra vida. Tú te sientas en un auto y lo acabas de depreciar generalmente en torno a un 30 o un 40%. Claro. ¿No? A partir de ese momento tienes que empezar a pagar combustible si no es eléctrico, tienes que empezar a pagar impuestos, tienes que empezar a pagar por parking, por aparcarlo en algún sitio, tienes que empezar a... Todo eso se construye al final te genera un flujo de gastos para un bien que utilizas, ¿qué porcentaje de tu tiempo? Porque ínfimo. Si vives en una ciudad seguramente lo usas un 3%, un 5% ya es mucho por ciento de tu tiempo, y el resto del tiempo tu preciada compra está descansando y sin hacer nada, a veces en la maldita calle. No tiene sentido que el transporte se dé o bien por el aire o bien por la tierra, pero mediante otro tipo de... ¿no? Que deje de ser un producto y pase a ser un servicio. Enrique, ¿en qué estado de desarrollo se encuentra la conducción autónoma? Entiendo que están haciendo algunas pruebas en Arizona, pero que es una prueba piloto, pero ¿qué tan real, qué tan cerca está de que ocurra efectivamente que las ciudades tengan conducción autónoma? Mucho más cerca de lo que parece. Realmente lo que llamamos pruebas piloto ya no lo son. O sea, en realidad ya tienen un servicio comercial funcionando. Entonces, como tal servicio comercial funcionando, la única duda es en qué momento retiras al conductor de seguridad. Pero el conductor de seguridad no está ahí ya por razones de seguridad. Está ahí porque hay que tener a alguien que digamos, elimine la sensación de ansiedad de los usuarios, ¿no? Está más por una percepción subjetiva que por una necesidad. Sí, el ejemplo es el mismo que el ascensorista. O sea, ¿cuántos años pasó desde que inventamos la tecnología del ascensor ¿no? Que había una persona, teníamos a una persona en ese habitáculo, ¿no? encargado de darle a los botones? O sea, tú llegabas y el señor te preguntaba muy educado, ¿a qué piso va, caballero? ¿No? Y tú le decías, voy al 6, y él le daba al 6. ¿Qué estaba ahí? ¿Por si tú no te sabías los números? No. Por si acaso... no, estaba ahí para que tú te sintieses que te metías en esa caja que iba a levantarse del suelo, ¿no? Y fueses tranquilo. Tuvieses una sensación de seguridad de que él podría hacer algo si algo fallaba. En realidad no podía hacer nada. Si se caía el ascensor, se caían y os moríais juntitos, ¿no? Pero estaba ahí solo por eso. ¿Cuánto tardamos en eliminar al ascensorista, ¿no? Entonces, esto va a ir mucho más rápido, lógicamente, ¿no? ¿Se llama conductor de seguridad quien está al lado? Sí. La palabra que usan es seguridad. Sí, es conductor de seguridad, y es un conductor con una cierta instrucción de qué tipo de cosas puede hacer, y si te fijas, todavía el vehículo todavía tiene volante y pedales, pero en la fábrica que está organizando en Detroit, como no, Waymo para fabricar vehículos, lo normal será que ya no los fabriquen con volante y pedales, no tiene ningún sentido, ¿no? La visión ambiciosa de Waymo es crear diferentes tipologías de vehículo para, si tú lo llamas, si tú pides un vehículo y quieres ir durmiendo, pues será un vehículo más reclinable. Si quieres ir trabajando, será un vehículo con una mesa y una conexión, etcétera, ¿no? O sea, entonces su visión ambiciosa es un poco eso. Han empezado adquiriendo vehículos de Chrysler Pacifica por un lado y Jaguar I-Pace por otro lado, pero lo normal será no que acaben haciendo sus propios coches, porque
Google no quiere fabricar un coche, no tiene ni menor interés en fabricar un coche. Google fabrica un conductor. La transición en el caso de ciudades con conducción autónoma es a través de periodos mixtos, ¿no? ¿Cómo funciona el caso de Arizona? No lo conozco, la verdad. Sí, solo he leído alguna referencia. Circulan por determinadas zonas de la ciudad y conviven con el resto del tráfico. ¿Y tienen un plazo hacia una transición total o es un modelo que se plantea híbrido? No, el escenario, hay dos escenarios. El escenario infierno es si la conducción autónoma se desarrolla hasta el punto de que todas las marcas de automoción la pueden incorporar a un precio razonable y tú y yo nos pensamos el comprarnos un vehículo autónomo. Eso es el escenario infierno, porque lo que ocurriría sería que la congestión de las ciudades no disminuiría, sino que aumentaría. Porque tú empezarías a mandar a tu vehículo autónomo a recoger, a tomar, pues yo qué sé, no sé, a un recado, a recoger a los niños, a ir a pasar a buscar a los niños al colegio. Habría atascos llenos de coches vacíos, de autos vacíos. Entonces es un escenario de locos realmente, ¿no? En el cual empeoras las cosas. El otro escenario, el escenario que los urbanistas llaman el escenario cielo, ¿no? El heaven scenario, es cuando la tecnología no se piensa para que ni tú, ni yo, ni nadie se compre un auto. El auto pasa a ser un servicio que tú demandas, ¿no? Y por lo tanto utilizas cuando lo necesitas. ¿Qué rol le asignás a la tecnología en esta reflexión, en este final cercano? Vamos a ponerlo en este. Yo creo que la tecnología está a la altura. Que la tecnología, cuando la necesitamos, aparece. Somos capaces de desarrollarla casi siempre, ¿no? Lo que nos está fallando no es la tecnología, estamos fallando nosotros, estamos fallando en los procesos de adopción. O sea, hoy en día podríamos tener pues, prácticamente casi todas las tecnologías necesarias para para evitar esa posibilidad de una extinción, ¿no? Una extinción masiva, o de vivir en un planeta en el que haya migraciones masivas, competencia enorme por el espacio y competencia enorme por los recursos, porque no solamente estamos, ¿no? Contaminando el aire, estamos eliminando un montón de biodiversidad. Muchas de esas especies nos las comemos, ¿no? Vegetales y animales. Imagínate vivir en un entorno, en un planeta, pues eso, completamente convertido en una especie de película de Mad Max, ¿no? ¿Tenemos la tecnología para evitarlo? Sí. Lo que no estamos es siendo suficientemente rápidos en su adopción. Si lo piensas, hemos construido un sistema en el que distintos entes, distintos países, por ejemplo, compiten por crecer más que los otros, ¿no? Y o las compañías, una compañía la premia el mercado solamente cuando es capaz de mostrar un crecimiento consistente. El crecimiento ilimitado no es sostenible, ¿no? Porque en algún momento crecemos más de lo que el propio planeta o los propios recursos permiten, ¿no? Yo creo que estamos empezando a darnos cuenta de esa realidad, pero es muy difícil pararlo.